Bueno, antes de continuar, digamos, resolviendo este último problema, quería dar una corta explicación del tema de resistencia de materiales aplicado a esto de las vigas. Sí, como se darán cuenta, con lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver solamente con cálculo de fuerzas cortantes y momento flector. Quiere decir, hasta ahora solo hemos tocado el tema estático. Sin embargo, ya cuando vamos a hablar de resistencia de materiales, cuando tenemos en cuenta las vigas, pues es necesario pues pensar como en un dimensionamiento de la viga. Ustedes saben que hay muchos tipos de vigas, hay muchos tipos de materiales para las vigas. Entonces, pues es bueno pensar en esto. Entonces, pues nosotros hemos hasta ahora hablado de lo que son momentos flectores para la viga. Entonces nosotros, ya que tenemos bastante fresco el tema de flexión pura, ustedes recordarán que cuando hablábamos de flexión nosotros tenemos esta ecuación, ¿sí? Básicamente que el esfuerzo medio de flexión es básicamente el momento, que en este caso sería el momento flector, por el brazo, perdón, el radio de giro, ¿sí? Sobre una inercia, ¿sí? Sobre una inercia. Sin embargo, si nosotros pensáramos que si lo pensáramos en una variable que se llamara S, esta que tenemos acá, esta S que fuera I sobre C, entonces la inercia sobre el radio de giro, o sea, una variable completamente geométrica, ¿sí? O sea, siendo S igual a I, o sea, inercia sobre el radio de giro, ¿sí? Nosotros podríamos expresar esa ecuación de esfuerzo, esfuerzo por flexión, como que es igual al momento flector, digamos, no importa su dirección, por eso lo ponemos acá lo ponemos ¿cómo se llama? En valor absoluto, dividido sobre S, ¿vale? Entonces, recuerden que S es igual a I sobre C, pero a mí me serviría entonces ese S para explicar una cosa. Entonces, pues como acabé de decir, las vigas pues normalmente vienen de unos tamaños ya muy definidos. Eh, Hay varios tipos de vigas, diferentes materiales. Entonces, en el apéndice C de su libro de resistencia de materiales, ustedes encuentran un catálogo de diferentes tipos de vigas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para vigas perfiles en W, perfil en W es este tipo de viga que tiene, digamos, unas aletas bastante anchas, digamos, la que se llama aletas, bueno, perfiles tipo W. Entonces, en este apéndice ustedes pueden encontrar pues diferentes características para las diferentes designaciones que existen para las diferentes vigas. Entonces, por ejemplo, para vigas W, veamos, por ejemplo, tenemos unas designaciones, acá es W36 por 300. Vean que para esa designación nosotros tenemos que tenemos un área dada en pulgadas cuadradas, tenemos una altura D, que acá tendríamos que verla acá, altura D, tenemos un ancho de aleta BF, que lo encontramos acá también, vemos cuál es el BF, que sería este de acá, BF, TF, que sería el ancho de la aleta, el espesor de la aleta, ¿sí? Para esta de 300, por ejemplo, 1.680 pulgadas, espesor del alma, que es esta de aquí, TW. Tenemos entonces, por ejemplo, con respecto al eje XX, vean que acá tenemos un eje XX, tenemos la inercia, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se calcula, pero entonces acá nos la dan respecto al eje XX. Tenemos cuánto sería el valor de S respecto al eje X, ¿vale? Entonces este S que viene aquí es el que se refiere al que les acabo yo de nombrar, el I sobre C, ¿vale? Y ese sería pues de acuerdo a un eje que se da, ¿sí? Porque depende del momento de inercia que yo esté tomando, pues de eso dependerá el S, ¿sí? Porque recuerden que S es I sobre C, entonces ahí dependerá la inercia que estoy tomando, entonces ese es el que yo me refiero y lo pueden encontrar en tablas, ¿sí? Bueno, acá me trae también, bueno, un RX, ese por ahora no lo necesitamos, después vemos ese de qué se trata, y me trae también para el eje Y, del eje YY, o sea, para el eje horizontal que pasa por el centroide de esa viga,
también entonces me trae la información tanto de inercia como de el valor de S, ¿vale? ¿Vale? Entonces acá nosotros ya tendríamos el valor de S, ¿vale? Podríamos entonces fácilmente, teniendo el momento flector en cualquier punto de la geometría de esa viga, nosotros ya podríamos calcular entonces cuál sería el esfuerzo de flexión, ¿vale? Porque ya tenemos entonces S, porque nosotros estamos calculando en vigas una gráfica del momento flector, ¿sí? En toda la geometría de la pieza. Nosotros podríamos entonces ver dónde está ese momento flector máximo y mirar con este S para ver entonces cuál sería la viga que nosotros necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, para la designación, ¿cómo funciona? Por ejemplo, nosotros tenemos los tipos de viga W, entonces para una designación W36 por 300, querría decir que tengo una viga tipo W. Ese 36 significa la altura en pulgadas, ¿sí? Entonces sería 36 de altura. De todas maneras viene acá en las especificaciones técnicas que tenemos acá, no la dice la misma altura, pero en la designación misma, nosotros tenemos el 36 y ese 300, ¿qué significa? Significa el peso, ojo, el peso en libra por pie, ¿vale? En libra por pie. En estos apéndices nosotros encontramos tanto bueno, toda esta información en sistema británico de Estados Unidos, bueno, y también lo encontramos en sistema métrico, ¿ven? La siguiente tabla, y todo está en milímetros para unidades de sistema internacional, ¿vale? Nosotros, bueno, vamos a ver luego en unas clases que siguen cómo hacemos esta selección. Bueno, tal vez vamos a hacer un problema, ya digamos el próximo, será de cómo podemos hacer esta selección. Sin embargo, bueno, quería mostrar que pues el tipo de viga W no es el único que existe, existen muchos tamaños, ven que acá hay bastantes tamaños. Después vamos a ver cómo se escogen esos tamaños. Hay bastantes vigas de W, todas en sus... bueno, acá tenemos otro tipo de vigas, la viga de forma de designación S, ¿sí? Que es una viga tipo I, pero con las aletas mucho más angostas, ¿sí? Vienen todo este tipo de vigas, vienen vigas en C, por ejemplo, vigas en C, tanto el sistema internacional como británico, y tenemos también las vigas en L. Bueno, perdón, esto también es vigas en C. Esto es vigas en C, perdón, en L. Estas son vigas en L, ¿sí? También, mire, con la designación L, ¿sí? De todas maneras, si ustedes no saben la designación que significa, en la última parte de la tabla normalmente está escrito, ¿sí? Vigas en L, ¿sí? Todas las que existen, ¿sí? Bueno, hasta acá va el apéndice. De todas maneras, este apéndice ustedes lo tienen en el libro. Vean la página, las páginas que estoy mirando, ustedes la tienen acá, lo estoy mostrando. Van a tenerlos que tener presentes para poder desarrollar problemas luego, ¿sí? De todo esto de vigas cuando hablemos de selección de vigas, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente.